Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este conversatorio periodístico ya en esta tarde de martes 12 de mayo. Imagínense, estamos arrancando este segundo día de la segunda semana de cuarentena inteligente, donde todos, desde todos los sectores, tenemos que ponernos las pilas, hacer bien la tarea y cumplir con las normativas del gobierno para que esto podamos superarlo entre todos, porque de lo contrario hacemos un retroceso y volvemos al inicio de cuarentena total y de eso no queremos. 23 grados la temperatura, lluvias en gran parte del territorio nacional, también un poco hacia el norte, Amambay, el Alto Paraná, Ñembucú, están con alertas meteorológicas. Hoy martes y mañana miércoles también vamos a tener lluvias, por ende la temperatura va a bajar, a abrigarse bien y a cuidarse ahí desde la casa o desde donde te toque estar del otro lado. Yo para arrancar saludo a mi compañera Nadia Servián. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes, súper bien aquí acompañando toda la fuerza informativa de 5 Días TV. Como vos decís, esta época, bueno, es normal el tema de las lluvias y más todavía tenemos que aplicar un cuidado especial porque estamos con el tema del COVID y hay que abrigarse, tomar las precauciones, cuidar a los niños, cuidar a los adultos mayores, por sobre todas las cosas. Y como estabas mencionando y tomo tus palabras, no debemos retroceder, nosotros tenemos que hacerle frente a esta situación y ser conscientes como paraguayos que la continuidad de lo que sería esta cuarentena depende de vos y depende de mi persona, de que nosotros seamos bastante conscientes de continuar con esta situación y evitar ese retroceso. Así que bueno, estamos ya con todas las pilas, David. Hoy tenemos un programón, un conversatorio de la Gran 7. Es así mismo como está diciendo Nadia, conversatorio especial, y para aquellos que recién están conectándose a 5 Días TV y quieren saber un poco de qué trata, hacemos un conversatorio con los principales referentes de todos los sectores principales, no solamente de la economía, sino de la sociedad. Hablamos también de muchos otros sectores que hoy día están necesitando bastante y queremos escuchar las voces de los portavoces. Justamente por eso ya la vamos a presentar a él para no perder más tiempo. Vamos a tener 20 minutos rápidamente de entrevista. Queremos saber cómo está el sector de los supermercados, el sector supermercadista. Yo lo presentamos al presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, el señor Alberto Borowski, quien desde ya le agradecemos por habernos brindado este espacio tan especial. Presidente, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, David. Buenas tardes, Nadia. ¿Cómo están? Un saludo para la audiencia. Muchísimas gracias por su tiempo, presidente. Desde ya voy a con algunas preguntas puntuales. Estaba fijándome en el informe del Banco Central y en cuanto a inflación, bastante bien venimos. En lo que concierne a la inflación mensual, estaba fijándome menos 2%, inflación acumulada tenemos un 0,2% y la interanual 2%. Teniendo en cuenta toda la coyuntura por la que estamos atravesando, esto es bastante positivo, presidente. Es bastante positivo. Bueno, yo creo que contra los documentos y los números oficiales, digamos, eh, hay que mirar siempre como referencia en el sentido de que la gente tenemos que estar mirando. Inflación negativa significa que los precios bajaron. No hay secreto. No te olvides que nosotros tenemos una inflación promedio anual en tiempos normales, digamos que entre el 4 y el 5%, puede ser un poquito más, un poquito menos. Los precios no se han disparado, de que los productos de la canasta básica principalmente, que son los medidos, porque eso hay que tener en cuenta, no se miden todos los productos, se miden los productos principales que tienen más peso dentro de la canasta básica de la familia paraguaya. Entonces, al haber ocurrido eso, directamente es un indicador de que lo subieron los precios en general. Esto en planos generales, antes de que nadie haga su pregunta, ¿esto afecta o no al sector en sí, presidente, de que los precios hayan oscilado tan poco en este tiempo? No, en realidad no nos afecta negativamente a nosotros, para nada. Hay un mito que dice el supermercado sube el precio. Nosotros no queremos subir el precio. Nosotros somos tomadores de precios de los proveedores que nos venden sus marcas, que son los dueños de las marcas y de las góndolas, de los espacios en las góndolas. Y son ellos los que nos ponen el precio, digamos, al cual nosotros tenemos que comprar, y en función a eso se maneja un margen de categoría que no es solamente en Paraguay, sino que en todo el mundo. Seguido a eso te puedo decir de que en general no hubieron subas mayores en marzo ni abril,
Y sí estamos recibiendo varias solicitudes de aumentos de precios ahora en mayo, lo cual nos preocupa un poquito. Nosotros estamos tratando de atajar, no estamos recibiendo en muchos casos, en otros casos estamos diciendo que lo hagan más adelante, ¿verdad? Los proveedores. Algunos nos dan siempre una explicación, pero bueno, creo que es importante también que el sentido común prime en el sentido de decir, bueno, no es un momento donde se puedan subir los precios. Nosotros hemos absorbido, te cuento oficialmente, hemos absorbido márgenes en algunos productos que han subido también. Bajó la carne bajó desde febrero que viene bajando el precio de la carne en los supermercados. Es cuestión de ir y mirar las góndolas, los pasacalles que están afuera, y se ha visto una reducción de precios. Y sobre todo, la parte más interesante acá es el trabajo que se hizo en general de las áreas comerciales de nuestros proveedores con las áreas comerciales de los supermercados. Yo veía en el primer mundo góndolas de supermercados vacías, de categorías súper importantes, sin papel higiénico, sin toallas de papel, sin alcohol, sin desinfectantes, etc. Y algunos alimentos, en muchos casos, sobre todo congelados, pizzas congeladas, todo vacío. Eso no ocurrió en Paraguay. No ocurrió en Paraguay bajo una cuarentena estricta. O sea, quiero dar también mi reconocimiento a nuestros departamentos comerciales y a nuestros proveedores con los que trabajamos súper sincronizadamente para que eso ocurra, ¿verdad? Porque no es un tema sencillo. Yo creo que las familias paraguayas han ido a los supermercados y en el 99% de los casos han podido comprar lo que necesitaban. Presidente, una consulta. En el mes de marzo, justamente, el ministro Friedman habría detectado una suma un poco desmedida sobre los productos, así como estás mencionando que estaban en las góndolas. ¿Por qué se debió a cómo fue esa situación y el por qué? No, en realidad nosotros fuimos los que detectamos la suba de precios de las frutas y verduras y comunicamos a todos. Nosotros detectamos que hubo o sea, a nosotros nos pasan listados de precios. Nosotros comenzamos a mirar los listados de precios y vimos, a la pucha, tal fruta o tal verdura se está disparando. Contactamos obviamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, le expresamos la situación y nosotros obviamente, nosotros somos conscientes de que nosotros somos el fusible por donde explota la bomba, por más de que no sea nuestra responsabilidad. Entonces nosotros no podemos dejar de balde una situación así. Y sí, al normalizarse el ingreso de las frutas y las verduras y bueno, a que el producto haya en abundancia en el mercado local y que la oferta y la demanda estén alineadas, se volvió toda la normalidad. Hoy estamos con precios de tomate, de papa, por abajo de 6.000, 7.000 guaraníes. Así mismo. Presidente, ¿cuál es el porcentaje que se aplica? Es el secreto. ¿Porcentaje de margen me decís? Depende. Sí. En frutas y verduras tenemos más de 60 unidades, algunas son más de 20, 820, otros 5, otros 3 días que nosotros absorbemos, que están en el orden del 10% más o menos. Presidente, pasando a otra pregunta, un poco hacer una retroalimentación rápida, mucha gente no sabrá, pero yo le consultaba vía telefónica hace algunas semanas, escribimos para el diario 5 días, en cuanto a una falta de abastecimiento de productos nacionales que no están llegando de los proveedores a las góndolas. ¿Qué pasó con ese tema? ¿Se solucionó finalmente con Dinavisa o cómo quedó la cuestión? Está totalmente normalizado. Está totalmente normalizado, se subsanó. Yo no sé los pormenores internos que tuvieron los proveedores con las autoridades que tenían que dar esos registros, pero bueno, nosotros lo que hicimos fue levantar la bandera roja y decir, señores, no estamos recibiendo tal producto importante hoy en día para la situación en la que vivimos, ¿verdad? Un desinfectante siempre es muy importante que no haya quiebres, digamos, en este tipo de situaciones. Se solucionó, está ok, está normal, correcto, sin problema del abastecimiento. ¿Y hay desabastecimiento de algún tipo de producto en este tiempo específico, presidente? No, hoy prácticamente yo te digo que ni siquiera no hay, prácticamente ya ni siquiera excepciones ya no hay.
Ya, presidente, y con respecto a, ¿qué nos puede comentar con respecto a los bienes duraderos, ya la canasta de origen extranjero, ya que tuvo una suba de precios también? En eso estamos hablando de vehículos, electrodomésticos, todo lo que tenga que ver con equipos informáticos. Sí, yo creo que, a ver, tenemos dos cosas. Tenemos el costo de origen, la logística y el tipo de cambio. Yo creo que el tipo de cambio es una variable que sí depende de la coyuntura del país y de una cuestión de política monetaria, ¿verdad? Yo creo que es clave que el Banco Central entienda, digamos, que no podemos darnos el lujo de tener una suba mayor aún a la que en el nivel de que hoy estamos, que yo creo que sería el techo más o menos para que podamos seguir teniendo competitividad. O si no, si realmente los precios se pueden salir de control para los bienes importados, ¿verdad? Entonces es muy importante tratar de mantener en la medida de las posibilidades, porque tenemos un tipo de cambio de libre flotación. Entonces es muy importante que lo que se pueda hacer se haga para que el dólar no suba la barrera en la que está hoy. Sí, totalmente, presidente. Escuchando un poco lo que mencionaba en cuanto a los productos y teniendo otra vez acá el documento del Banco Central, es tal cual como mencionaba, ¿verdad? Algunas subas importantes en hortalizas que se daba específicamente en el mes de abril, un descenso importante, carne de vacuna, combustibles, 4,63% de variación negativa del precio, ¿verdad? Todos los tipos de carnes, embutidos, aderezos, menudencias, lácteos también, materiales para la reparación de la vivienda, bebida de consumo, y los que van subiendo de precio tiene que ver con bebidas gaseosas, cuestiones del automóvil, farmacéuticos, como era de esperarse, frutas secas y aceites. ¿Esto cómo va a ir variando para el mes de mayo, junio, una vez que vuelva a reactivarse todo? ¿Podríamos pronosticar un despegue de los precios, presidente? No, no creo que haya un despegue de los precios, pero sí un acomodamiento. Acomodamiento en el sentido de decir, bueno, hoy en día la vida comercial, digamos, está de a poquito volviendo a la normal, a la vida normal. Entonces, obviamente el consumo va a comenzar a crecer de vuelta por el mercado, que sí estuvieron activos en todo este tiempo de la cuarentena estricta. Entonces, yo no me aventuraría a hacer, digamos, ninguna proyección porque depende muchísimo de cómo salga la cuarentena. Entonces, de eso dependemos, de lo que la gente compre y de lo que la gente gaste. Yo creo que por ahí viene la mano, digamos, del desempeño de lo que van a hacer las ventas de los negocios. Y bueno, y los proveedores y toda la cadena para atrás sufrirán las consecuencias de un aumento o de una disminución de las materias primas que usan para sus producciones, ¿verdad? Entiendo, presidente. Una consultita ya que seguimos en este ping-pong de preguntas para su persona. Bueno, yo quiero evocarme un poquitito hacia la parte de lo que respecta a la salubridad en los supermercados, si hay un seguimiento que están haciendo conforme a todos los protocolos. Bueno, en realidad, así como te comentaba lo de todos los productos, nosotros estamos orgullosos de nuestros colaboradores que pudieron, digamos, asegurar el abastecimiento dentro de los supermercados. Estoy también muy orgulloso de la manera en que se están llevando los protocolos de salubridad. Realmente, en los negocios que estaban abiertos durante la cuarentena dura, y bueno, nosotros seguimos absolutamente con las mismas medidas desde el principio. Hace creo que un mes, más o menos, un poquito menos, pusimos la obligatoriedad de ingresar a los supermercados con tapabocas. Eso se está cumpliendo a rajatabla. Todas las personas que ingresan a los supermercados tienen que formar una fila, tienen que lavarse las manos. Nuestro personal también. Estamos poniendo acrílicos, digamos, enfrente a los cajeros para que se sientan más protegidos, tapabocas, máscaras. O sea, se está haciendo lo que el Ministerio de Salud nos dice que tenemos que hacer para que el riesgo prácticamente sea nulo. Y gracias a Dios las medidas están dando resultados. Y sobre todo también es destacable que la gente está entendiendo y está tomando conciencia. Al principio no era lo mismo.
Al principio le pedíamos a una persona el primero o el segundo día, puede ponerse tapabocas si no está prohibido ingresar y no lo tomaba muy bien. Hoy directamente ya no necesitamos decir nada, la gente ya por iniciativa propia lo hace y bueno, como te digo, seguir con las mismas medidas y apretar lo más que se pueda en este momento. Asimismo, porque justamente hubo unas cuantas denuncias al principio, como estaban mencionando ustedes, que hay personas que querían entrar, más de 2, 3 personas juntas en el supermercado y de repente es como que las personas que estaban cuidando el sector de ciertos supermercados no tomaban las medidas, pero ahora, bueno, bien la respuesta positiva que estamos teniendo por parte de todos los ciudadanos. Sí, en ese sentido también quería consultarle, presidente, ligando con este tema, ¿qué hay de cierto en estas divulgaciones, fake news, que muchos hablaban de que supuestamente en ciertos supermercados se había dado contagio justamente por COVID, que luego se volvió a desmentir, pero obviamente queremos escuchar una palabra oficial en cuanto a esto? ¿Hay algún caso confirmado de COVID justamente por contagio interno al ingresar a algún supermercado? No hay ningún caso confirmado, absolutamente. Y eso justamente nos pone contentos porque quiere decir que algo estamos haciendo bien, ¿verdad? Pero te vuelvo a repetir, no solamente es mérito nuestro, es mérito de la gente, es mérito de nuestros colaboradores. Y esto desde el día uno dijimos, o sea, esto lo vamos a sacar adelante entre todos. No lo va a sacar adelante un grupo empresarial, no lo va a sacar adelante la persona sola, todos. Todos los seres humanos somos potenciales víctimas del virus, no importa de dónde somos, de dónde venimos, de qué país somos, de qué raza, peso, sexo, nada. Todos somos igual o sea, todos tenemos la misma posibilidad de contagiarnos. Entonces, bueno, como te dije, no es solamente mérito nuestro, sino que es mérito de la gente también. Totalmente. Presidente, nos quedan 2 minutitos. Una última cuestión. Estuve viendo en redes sociales que mucha gente, muchas empresas que tuvieron que cerrar, MIPYMES principalmente, y había una publicación que me llamó la atención donde ciertos empresarios del rubro gastronómico se quejaban porque en los supermercados hay algunos que tienen sus segmentos del buffet abierto, diciendo que muchas empresas tuvieron que cerrar por no poder operar justamente con esta cuestión. Se les permite a los supermercados tener su segmento del buffet abierto. Esto, ¿cómo se da realmente esta situación? Bueno, yo en realidad mi solidaridad con los comercios que no están pudiendo, que no están exceptuados, digamos, de trabajar en este momento. Realmente yo sé que, y me imagino, tengo amigos, la están pasando mal. Una cosa es vender poco y otra cosa es directamente tener las puertas cerradas, ¿verdad? Pero bueno, digamos que en el diseño de las aperturas de los locales estaban obviamente los supermercados y las farmacias como prioridad uno, porque la gente necesita acceder a este tipo a los productos que nosotros vendemos. En muchos lugares sí tienen roticerías y la gente se puede servir, pero no hay patios de comidas abiertos donde la gente se sienta. No es que la gente puede ir, sentarse y estar normalmente en un patio de comida. Eso inclusive antes de que haya ninguna prohibición los supermercados por una cuestión de sentido común, digamos, se clausuraron, digamos, las sillas y las mesas de los patios de comida. Yo creo que el supermercado sea el responsable ni el culpable de que esto, de la situación actual de muchos sectores, ¿verdad? Pero bueno, te vuelvo a decir mi solidaridad. Yo espero que puedan abrir cuanto antes, con todas las medidas también, y porque nosotros demostramos también de que tomando las medidas sí se puede abrir. Ahora, los expertos en salud pública sí pueden decir en qué tipo de negocios hay más riesgo y menos riesgo, ¿verdad? Eso ya no me compete a mí. Totalmente. Bueno, presidente, muchísimas gracias por su tiempo. Lastimosamente, llegamos al final de este espacio, pero en general creo que pudimos hacer ese pantallazo de cómo está el sector para que la teleaudiencia pueda conocer también los trabajos que se están llevando a cabo. Así mismo, David. Te agradezco muchísimo por la entrevista, Nadia también, y estamos a la orden para lo que necesiten. Excelente, muchísimas gracias, presidente. Hacemos una brevísima pausa, rápida pausa. A la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí en este conversatorio periodístico.
Te mostramos cómo usar el dinero de tu billetera personal. Confirma que el comercio cuente con la red Dinelco. Solicita al comercio pagar con tu billetera y facilita tu número de línea al cajero para iniciar el cobro. Confirma la compra respondiendo con tu clave al mensaje recibido y listo. Importante para realizar los pagos sin problemas. Lleva tu celular, recordá tu clave, responde rápidamente el mensaje con tu clave. Te recordamos que no compartas tu clave con nadie. Quédate conectado con Personal. Prioridades. Hoy todos sabemos cuáles son nuestras prioridades. Lo primero es cuidarnos, cuidar a los que amamos, cuidar nuestra nación. Te pedimos que sigas en tu casa. Quédate en casa. Que nosotros te bancamos. Y si hoy, igual que a nosotros, te toca salir a poner el pecho, también te bancamos. Te bancamos viniendo a trabajar. Te bancamos atendiéndote desde los canales digitales para que vos te ocupes de lo importante. Te bancamos cuidándonos nosotros para que vos también nos sigas cuidando. Te bancamos donde sea para que vos puedas llegar donde te necesiten. Porque en Visión Banco, vos estás primero. Bien, estamos ya de vuelta, un bloque más en este conversatorio periodístico, 12 de mayo, martes, se vino la lluvia, va a bajar la temperatura, esto para lo que resta de la jornada y también para mañana, así es que a abrigarse bien y los alérgicos también a tener cuidado con este cambio climático. Vamos a seguir con las entrevistas, hacemos un rápido resumen para aquellos que no se prendieron en el bloque anterior. Hablábamos con el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, Alberto Borowski, y nos mencionaba que en general, bueno, hubo esta inflación acumulada del 0,2%, que en general es positivo teniendo en cuenta toda la coyuntura que está alterando tanto a la oferta y a la demanda a nivel local y que esto planea continuar de esta forma todavía. En mayo podrían quizás reubicarse algunos precios, pero no darse, pues, digamos, un despegue importante de la mayoría de los precios y, por supuesto, algunas variaciones que se daban también, como por ejemplo combustibles bajaron importantemente, la carne en todas sus variedades bajaron importantemente y los que más subieron en cuanto a precios, hortalizas, huevos, azúcar, aceite, quesos y por supuesto todo lo que hace a los productos farmacéuticos en general. En este bloque vamos a hablar un poco de la situación de los centros comerciales. ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Cuándo ellos se reactivan con todo y cómo están atravesando este periodo? Por eso es que ya lo recibimos, lo tenemos a él, el presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay, el señor Jorge Mendelson. Presidente, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, gracias a ustedes y muy buenas tardes a toda la audiencia. Y nosotros seguimos con nuestra imperiosa necesidad y gran preocupación porque seguimos sin una confirmación oficial de nuestra apertura. Realmente estamos hace más de 2 meses con los centros comerciales cerrados. Esto realmente es terrible, es tremendo, ¿verdad? La necesidad que tenemos de
empezar a dar pasos hacia adelante es imperiosa. Muy buenas intenciones, muy buenas referencias de la posibilidad de anticipar nuestra apertura, pero aún así, en el mejor de los casos, estamos hablando de 25 de mayo. Esa es nuestra situación real. Presidente, algunas... Nadia, vos o yo. Bueno, creo que yo ahora. Presidente, ¿se manejaría la cantidad de personas afectadas ya que estarían pasando por esta situación y trabajan en centros comerciales? Para que tenga una referencia, la mano de obra directa que contratan los centros comerciales, acá te estaría englobando los empleados que tenemos nosotros como centro comercial, los empleados tercerizados que contratan los centros comerciales para funciones específicas y toda la operatoria que implica hacer rodar todas las tiendas de los centros comerciales en su diversidad de rubros. Estamos hablando de, en forma directa, 30.000 personas aproximadamente. Es enorme el caudal de gente. Sumamente importante, presidente. 30.000 personas que fueron suspendidas en sus funciones. ¿Cómo sería el tema con IPS, presidente? No, ahí no podemos generalizar. Los centros comerciales en su gran mayoría seguimos sosteniendo nuestros recursos humanos. Es nuestro valor más preciado, es nuestro activo, es nuestro capital más válido que tenemos. Lo que muchos locales ya tuvieron que prescindir de recursos humanos, lógicamente. Mucha gente ya no está en condiciones incluso de poder reabrir sus puertas. O sea, esto va a tener un impacto realmente tremendo. Esto es una catástrofe. Presidente, ¿qué manifiesta el gobierno al respecto con esta situación que están viviendo? El gobierno, que para mí es válido, básicamente salud pública, manifiesta que lógicamente el tema de la salud está en primer lugar. Yo pienso que nadie está discutiendo ese formalismo y a todos nos parece válido. Ahora, es sumamente importante encontrar ese equilibrio que evidentemente es una línea muy fina entre lo que es esa salud pública y lo que es la salud de la economía de la gente. Porque en el fondo yo elogio realmente el caso paraguayo, es un caso de ejemplo a nivel mundial, la situación en que hoy estamos a nivel COVID. Pero la situación económica que nos va a dejar esta pandemia la vamos a recordar por muchos años. Decía usted, presidente, estamos sosteniendo a todos nuestros recursos humanos. ¿Hasta cuándo podría el gremio sostener recursos humanos sin actividad alguna? Es muy difícil darte esa respuesta como gremio. Yo te puedo dar una respuesta como persona dentro de mi empresa. Nosotros al gremio no le podemos imponer nada. Yo sé los esfuerzos que están haciendo todos los colegas para defender sus recursos humanos. Pero tenemos que saber que la espalda y las posibilidades de la gente es limitada. Estamos sosteniendo empresas que hoy están con ingresos cero y están teniendo que seguir asumiendo costos y gastos y llevamos más de 2 meses así. Entonces realmente esto se hace muy difícil. Hicimos incluso esfuerzos muy grandes nosotros por iniciativa propia de generar un protocolo sanitario para hacerle entender a las autoridades que para nosotros es urgente la reapertura y entendemos este nuevo modo COVID de vivir y justamente atendiendo esa realidad es que preparamos y nos asesoramos para hacer un protocolo que consideramos que está perfectamente válido a la altura de las circunstancias y no solamente que es válido como protocolo, sino que somos nosotros responsables de la capacitación de nuestra gente para aplicarlo e incluso con nuestros departamentos de auditoría y de seguridad de hacerlo cumplir, que es lo más difícil. Presidente, justamente un punto importante el que acaba de tocar. Para la reactivación de los centros comerciales, ¿cuáles serían los protocolos en realidad que ustedes estarían compartiendo para que se dé esa reapertura para la oxigenación económica que tanto se necesita? Para hacerte un resumen lo más sintético que se pueda, ¿en qué consiste nuestro protocolo sanitario? Es básicamente convertir toda nuestra diversidad de actividades
que tenemos en un shopping en particular, un shopping cualquiera, tiene actividades comerciales, tiene divertimento, tiene actividades de encuentro social, actividades de paseo, actividades de compra y de conveniencia. En esta primera etapa, estrictamente los shoppings vamos a ceñirnos a lo que hace referencia a la actividad estrictamente comercial y de conveniencia. Eso quiere decir que hay una diversidad de actividades, una diversidad de rubros que en esta primera etapa van a estar cerrados. O sea, va a haber gente que va a seguir con su local cerrado hasta no sabemos cuándo, si va a ser junio, julio o cuándo sería. Ahora, para nosotros es apremiante, y siendo que nosotros mismos propusimos como iniciativa dentro de este modo COVID ayornarnos a esta situación, nos parece realmente un despropósito que se tenga que postergar tanto tiempo la apertura de un centro comercial. ¿Qué respuesta tuvimos hasta el momento, presidente, justamente de esta presentación de protocolo? ¿Qué dijeron? ¿Es factible, no es factible? ¿Hay que seguir esperando? Nosotros una respuesta oficial a nuestro protocolo todavía no hemos tenido. Presentamos hace casi 3 semanas. Sí nos dijeron que está muy bien el protocolo, que contempla todas las actividades. La gente de salud hizo recorrido con nosotros de centros comerciales para verificar situaciones de riesgo y demás que pueda haber. Seguimos esperando la respuesta. Muy buena predisposición, no me cabe duda de eso, pero respuesta oficial no tenemos. Tenemos que ser conscientes que preparar un shopping con todos sus locales que están cerrados hace 2 meses para que vuelvan a abrir no se hace en 24 horas. O sea, realmente para nosotros la situación es muy grave. Realmente yo creo que la ciudadanía ya entiende, la opinión pública ya entiende la gravedad de la situación, y así lo que estamos viendo es como día a día lo que está creciendo en el Paraguay son las ollas populares, porque la gente no puede comer. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con que esto es un virus muy peligroso, muy delicado, pero acá el virus más peligroso creo que es el que va a venir después. Sí. Presidente, en síntesis usted ya explicó que estrictamente están esperando una respuesta por parte del gobierno, pero según su pensamiento, entre las tiendas que están en los distintos shoppings, ¿cuáles serían, a su parecer, las primeras en abrir, ciñéndose al protocolo que ustedes entregaron? Van a estar abiertas en una primera etapa todo lo que sea retail, de prendas de vestir, de accesorios, todo lo que sea servicios, las que de hecho ya están abiertas, que son casos de bancos, casas de cambio. En general, todo lo que no sea divertimento y todo lo que no sea gastronomía con atención en el lugar, todo eso va a estar abierto. Lo que no va a poder operar o va a operar con limitaciones es, por ejemplo, el patio de comidas, que podría operar en la primera etapa solamente para comprar y llevar. Uno no va a poder consumir en el lugar. Una cafetería, por ejemplo, va a estar abierta, vas a poder comprar un café, un sándwich, pero vas a tener que llevar, no vas a poder sentarte a socializar, porque justamente lo que se busca es romper este encuentro, porque es el distanciamiento social lo que pregona el control de esta pandemia. Totalmente. Pasando un poco al tema financiero, presidente, ¿cómo están el tema de los créditos? ¿Los bancos cómo se están comportando? Para vivir según esta nueva realidad, mejor nos va a ir. Entonces yo pienso que es muy importante la labor, no solamente del gobierno, sino de los medios de comunicación, en dar permanentemente manija a todos estos hábitos que son usar el tapaboca, lavarse las manos, no acercarse al otro, mantener la distancia, porque con estas precauciones en forma disciplinada, realmente esta es la forma de evitar la enfermedad. O sea, acá la cosa no se puede resolver quedándonos encerrados en nuestras casas, porque el país se va a ir a un precipicio. Esa es la realidad. O sea, acá el tema es asumir la nueva situación, hacer una agresiva campaña de educación, que la gente tome conciencia. No puede ser a esta altura de los meses que llevamos con esto y se siguen escuchando denuncias de los medios
que hay ronda de tereré y compañía. Eso es una barbaridad, o sea, eso es criminal. O sea, acá lo importante es que a todos los niveles de la sociedad llegue una campaña agresiva de educación COVID para que justamente la gente se cuide, porque el gobierno no nos va a salvar. Las empresas pueden tener el mejor protocolo y cumplirlo, pero si la gente no se prepara y no se educa en este nuevo modo de vivir, es muy difícil resolver este mal. Eso es lo que tenemos que entender y es lo que ustedes como medio, que me parece que están haciendo una excelente labor, tienen que martillar, porque realmente es la única manera de que a todo el país le llegue esta receta, porque es fundamental. Totalmente. Dejemos picando una pregunta, presidente, que me parece interesante también compartir. ¿Cómo estamos en la cuestión financiera? ¿Cómo se están comportando los bancos? ¿Realmente están otorgando o no los créditos? Y los locales, ¿cómo queda la cuestión de las cuotas? ¿Se les exonera? ¿Se les perdona? ¿Están refinanciando, refraccionando? ¿Cómo está esa cuestión? Respecto a lo primero que me deciden los bancos, es la verdad una situación muy difícil, porque si vos tenés una empresa parada y prestás dinero para pagar sueldo y tu empresa no está trabajando, vos lo que estás haciendo en el fondo es postergando tu muerte nada más. O sea, hay que tener mucho cuidado con el tema. Yo escucho mucho que la gente juzga a los bancos, pero no se olviden que los bancos manejan el dinero de la gente. Entonces, si el banco tiene tu dinero y va a prestar nomás porque hay necesidad, el que estás en riesgo con tus ahorros serías vos. Entonces, realmente es una labor muy difícil la que están llevando a cabo los bancos hoy, porque los bancos tienen que prestar con conocimiento y prueba de que el factor riesgo es viable de que va a recibir de vuelta el dinero que le van a pagar. Entonces, realmente yo creo que crédito disponible hay, la plaza está llena de dinero. Lo que es difícil hoy es cumplir con los requisitos para poder recibir ese dinero, porque en el fondo nadie puede prestar ni siquiera al gobierno si no tiene la certeza o la posibilidad de que va a recuperar su dinero. Ese es el principio del banco, trabaja con plata de la gente, no con su dinero. Eso por un lado. Lo que te referí a los comerciantes y compañía, este virus evidentemente va a dejar a muchísima gente en situación de terapia intensiva, muchas empresas, ¿verdad? Mucha gente no va a poder reponerse de esto lastimosamente porque realmente el impacto es muy grande. Por un lado eso. Por otro lado, en la medida que más se extiende esta cuarentena inteligente, la cantidad de damnificados económicamente hablando, sean personas o sean empresas, es más grande, porque lógicamente la capacidad de resistencia de esta situación, de este escenario, es limitada para todos. Uno podrá aguantar un poco más, otro un poco menos, pero todos tenemos nuestra fecha de defunción. Esa es la realidad, hay que ser práctico en esto. Presidente, en una sola palabra, si usted puede resumir, bueno, arriesgándonos un poquitito al futuro económico en cuanto a los comercios en nuestro país, ¿cuál sería? Lo que va a ocurrir con el comercio en el país. En una sola palabra, en un futuro, así como usted está observando la cuestión. Va a sufrir un impacto tremendo. El sector del mercado que más afectado va a estar con toda esta pandemia, yo hoy ya le estoy diciendo, es el sector comercial y servicios. La agricultura dentro de todo va bien, sigue su curso, la ganadería está pasando por un momento de muy malos precios, pero eso se tendría que regularizar en la medida que empiecen a abrirse de vuelta los mercados de exportación, pero el mercado interno, y ni hablar los que tienen vinculación con el tema de gente que tiene que venir del exterior, turismo y compañía, van a sufrir horrores y ya lo estamos sufriendo, esa es la realidad. Esto va a llevar mucho tiempo de recuperar. Por eso es importante hacerle entender al gobierno que hay que empezar a mover, por más que sea despacito, todos los sectores de la economía, porque en la medida que más larga se hace esta cuarentena inteligente, el trauma va a ser más largo también en lo que respecta a su recuperación. O sea, más tiempo de cesación, más tiempo para su recuperación, directamente proporcional.
Totalmente, tajante y nada más que agregar, presidente. Creo que somos bastante claros y de a poco vamos siendo conscientes también de la realidad que nos está afectando. Queremos agradecerle su tiempo más que nada por brindarnos este espacio donde la teleaudiencia puede conocer de fuente primera, de primera mano, cómo está el sector y cómo también se está preparando para los meses que se vienen. Presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bien, así lo tenemos con nosotros al presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay, el señor Jorge Mendelson, haciendo un repaso de cómo hoy está el sector, cómo los está afectando a Nadia y de todo lo que se viene también para los meses más adelante. Lastimosamente es difícil manejar esta cuestión de los tiempos, pero tenemos que hacer una pausita, Nadia. Exactamente, muy ansiosos, pero bueno, la vuelta la esperamos con más de 5 días aquí en este conversatorio periodístico. Pausa y ya volvemos, David. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Bien, estamos ya de vuelta, último bloque en este conversatorio periodístico. Desde ya te recuerdo que vamos a estar haciendo esto habitualmente, hablando con los referentes de cada sector principal de la economía, de la sociedad y de todos los sectores principales que hoy están siendo afectados por la pandemia. Vamos a hablar con las voces, con aquellos referentes titulares de gremios que puedan darnos de primera mano lo que realmente está pasando para que usted del otro lado pueda estar también al tanto de la información y de todo lo que ocurre en el país y por qué no en la región y en el mundo. En este último bloque vamos a hablar de política, con nuestro colega especialista Luis Acosta. Él está todo el tiempo básicamente pisándole los talones a los legisladores y tiene información de primera mano. Luisito, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola David, ¿qué tal? Hola Nadia, hola a todos. Más o menos me suena esa frase, le estamos pisando los talones, ¿verdad? Ya es conocida. Sí, señor. Sí. Antes de arrancar con tu resumen, quería comentarte que por primera vez, creo yo, desde que tenemos Congreso de la Nación, no hay excusas o no hubo excusas para tener quórum, porque sí o sí hay que conectarse por lo menos digitalmente. Esto está bueno. Eso es cierto, pero hay legisladores, ¿qué tal Luis? Ya los saludo. Hay legisladores que igual no se conectan, ¿eh? Eso nomás les voy a decir, para que sepan. Yo creo que Luis sabe más que yo. Fíjense, hay de todos, cierto lo que dice Nadia, hay de todos. Fíjense ustedes, mañana es miércoles, el jueves en la sesión del Senado, si tienen la posibilidad de ver en YouTube o en Facebook,
hay algunos senadores que buscan cierta creatividad de una manera muy desprolija, pero en fin, tratan de hacer alguna producción audiovisual de sus contactos, de sus entradas, de sus enlaces. Lo vieron a Zulma Gómez, por ejemplo, que tiene un fondo ahí del Puente de la Amistad, ¿verdad? Ella que está al costado del río Paraná. Era algo muy notable. Sí, sí, hay legisladores de repente que así cuentan con buena producción, pero hay otros legisladores que no cuentan con tan buena producción y de repente en las fotos que se sacan ves solamente una luz y una figura negra y no sabes quién es, solamente te fijas en el nombrecito de quién era ahí abajo, si es que está legible, por ejemplo, Luis. Y acuérdense de los micrófonos prendidos, ¿verdad? Cada cosa que uno escucha a medida que se va desarrollando la sesión. Ya pasó con Baqueta, ya pasó con Sergio Godoy, y bueno, y van sumando los muchachos, sí, van sumando. Bueno, es algo que nos trae este nuevo método de sesionar, así que vamos a estar, nos estamos acostumbrando a escuchar tantas cosas fuera de lo habitual. Bueno, mañana hay sesión en Cámara de Diputados, van a sesionar los diputados. Hay un proyecto muy, pero muy importante que tiene que ver con crear el marco jurídico para el teletrabajo, lo que hoy está de moda, lo que hoy está en auge, pero no tiene un marco jurídico, es decir, no tiene una legislación en el que se pueda guiar para establecer las pautas, las normas que un trabajador desde su casa o desde donde la empresa le indica a través de las nuevas tecnologías pueda apoyarse ante cualquier eventualidad. Es un proyecto que va a ser tratado mañana en Cámara de Diputados, así como están las cosas, va a ser aprobado para luego ya seguir su trámite en la Cámara de Senadores. Pero estaban reclamando muchos sectores este proyecto de ley o una ley que los pueda asegurar, los pueda reglamentar, porque ¿qué pasa? Yo una persona haciendo un trabajo en sus casas o en un lugar donde la empresa le indique cuál es la relación que tiene con la empresa, porque siempre nosotros nos acostumbramos a estar en un espacio físico de la empresa, hacer nuestras tareas ahí, pero es como la primera vez que está pasando esto en una mayor cantidad, entonces la legislación va a venir bien y es por eso que mañana se va a tratar en uno de los puntos del orden del día, David. Y, o sea, oficializar el trabajo de ser freelancer, por ejemplo, porque esto ya existe, solamente que no está legislado acá a nivel Paraguay. Así mismo es. Es una laguna que quedó ahí porque dentro del Código del Trabajo no está esto legislado, ¿verdad? Esto es una nueva ley estableciendo como título, como acápite, ley que regula el teletrabajo, ¿verdad? Es así como suena, está presentado. Hay otra cosa que aquí ya no... Sí. Disculpa que te interrumpe, sí. No te interrumpa, perdón. Tengo una consultita. ¿Qué sabéis acerca del proyecto de ley que se está queriendo hacer sobre la ley de insolvencia? Ya no sé si escuchaste algo de eso. Sería transformar lo que sería o modificar la ley de quiebra. Bueno, hoy estaba precisamente la ministra de Comercio hablando ante los líderes de bancadas y hablaba acerca de lo que es el artículo 11, bueno, comparando un poco con lo que hay en Estados Unidos, que aquí no hay. Sabemos que es algo que ella misma pidió hoy que se trabaje sobre eso para ver si dentro de la posibilidad que tienen los legisladores en esta etapa puedan emitir o sacar una ley, una legislación que pueda garantizar esto. ¿Por qué hablo de esto, Nadia? Porque también otra de las preocupaciones que escuché hoy, pero con mucha intensidad, fue lo que pasa con las MIPYMES. ¿Qué pasa? Que las entidades financieras, ante el riesgo, la incertidumbre, no están prestando plata a las MIPYMES como tiene que ser, en una cantidad considerable, en una agilidad considerable. Entonces, el fondo de garantías que actualmente está vigente cubre el 80% de ese riesgo. Con la ley actual, con el proyecto que va a ser tratado en la Cámara de Senadores, se llega a un 90% de fondo de garantía. A ella se le da un margen del 10% de riesgo que se puede asumir. Pero con este proyecto del fondo de garantías y con lo que significa quiebras, como que se estaría cerrando un círculo que actualmente no se tiene. Por eso hoy la ministra hacía hincapié en estos proyectos para que cada líder de bancada pueda considerar y atender este reclamo que viene del Ejecutivo. Hoy en día, al parecer,
todos los proyectos son urgentes y necesarios. Todos son importantes para cubrir porque no estábamos preparados, porque esto vino de repente y nos tomó luego desnudos, ¿verdad? Entonces hay que vestirnos ahora de cualquier manera para poder sobrepasar esta crisis. Y otra de las cuestiones que se hablaba era lo que hoy el ministro de Hacienda dijo claramente, volvió a repetir. Hacienda no descarta ningún tipo de opción para financiar el post-coronavirus. Estos 2.000 millones de dólares que ya se empezó a pensar desde el Ejecutivo como medida de recuperación económica. Fueron hoy sinceros al decir que no se descarta nada, porque de nuevo surgió, incluso una frase del ministro que usó hoy, decía, y para mí que fue para muchos legisladores, y sobre todo el Frente Guazú y otros parlamentarios, cuando yo hablo de créditos o de préstamos, creen que soy un satanás. O sea, en esos términos. Entonces, trató un poco de empezar a abrir el paraguas, porque al final no se sabe de dónde van a salir los 2.000 millones de dólares. Y una de esas opciones es el endeudamiento, que es muy cuestionado en el Congreso de un sector. Sí, justamente eso es muy llamativo. Y también la cuestión de la expectativa en cuanto a la reforma del Estado. Todo el mundo quiere saber cuándo se va a empezar a trabajar esto. Venimos hablando de reforma del Estado del año 2002, 2000, imagínate, hace casi 20 años, estamos en 2020, todavía no se está tocando. Tenemos una legislación súper desfasada en comparación a otros países de la región. ¿Y cuándo es lo que realmente vamos a actualizarnos? Es la pregunta. Creo que este es un tiempo clave, aprovechando la pandemia, donde estamos todos parados, para parar la pelota, analizar realmente hacia dónde tenemos que ir y cuáles son esas legislaciones urgentes, porque si bien todas son importantes, como decías, hay algunas que son urgentes porque la gente se está muriendo de hambre, Luisito, y bueno, necesitamos también tener ese oxígeno y respaldo político y gubernamental por sobre todas las cosas. Y bueno, es un dato, un antecedente. Vos hablabas de hace años que se estaba generando o tratando de iniciar una reforma del Estado. Hoy el secretario ministro del gabinete civil, el secretario general de la presidencia, fue en aquel momento ministro de la reforma. Fue la secretaría de la reforma que se había generado en la época de González Macri, creo, ¿verdad? Sí. Y que quedó en la nada. O sea, Villamayor sabe muy bien qué pasó y qué no pasó en relación al tema de la reforma, ¿verdad? Que hoy volvemos a reinventar y a reeditar. Y en ese sentido, para ir un poco cerrando, en la reforma, por lo que estuve averiguando, hay en Cámara de Diputados un porcentaje importante de legisladores que no están de acuerdo en tratar así como viene del Senado el proyecto Sergio Godoy, el proyecto de recorte de gastos superfluos. La diputada Celeste Amarilla incluso habló de que ese mismo proyecto sea rechazado y que la Comisión de Reforma estudie de manera más sistemática qué es lo que se tiene que recortar. Incluso calificó al proyecto de Godoy como un proyecto para no cambiar nada, un proyecto que busca cambiar algo para no cambiar nada. Hay muchísimas críticas y las críticas vienen desde la cantidad de viajes que tienen que hacer los funcionarios públicos. Relaciones Exteriores dice que no puede hacer 2 viajes por año. No puede hacer el Banco Central, no puede hacer dos viajes por año porque tienen varios eventos internacionales. El seguro médico para el Banco Central es importante, para otras instituciones también. Y otro que tiene que ver mucho es la publicidad del Estado. Licitaciones, convocatorias de acreedores, o en este caso, de convocatorias a concurso público, oposición. O sea, hay varias instituciones que hacen publicidad. La propia Secretaría de Turismo, que gasta $3 millones en promoción a través de publicidad del país, tanto en el exterior como en el interior del país. Entonces, ahí hay como 4 puntos que los diputados ya no están de acuerdo con lo que hizo la Cámara de Senadores. Y es lo que percibo, que este proyecto, si es que no se rechaza, va a ser modificado en gran parte, y forma parte de este primer paso que siempre se hablaba de la reforma, David y Nadia. Ahí está, perfecto.
Es así mismo, es que no van a renunciar a sus intereses de ninguna manera, van a poner todo tipo de chicanas y trabas a como de lugar. Pero bueno, Luisito, llegamos al final de este espacio, agradecemos tu tiempo, este práctico y útil resumen político de lo que está pasando en el Congreso nos parece sumamente interesante. Bueno, en un momento donde no se siente mucho enfrentamiento, sí de ideas, de proyectos, pero no de puteadas, así como antes se hacían, ¿verdad? Entonces, como que está más calmado. La pandemia le sensibilizó a muchos parlamentarios y eso hay que aprovechar para sacar buenos productos legislativos y no productos que quieran o legislaciones que quieran imponerse para beneficiar solamente a un sector, ¿verdad? Totalmente. Luis, muchas gracias. Dale, señora. Gracias, Nadia. Gracias, David. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Justo de esta estaba forma dando- vamos llegando al final de este espacio, de este conversatorio periodístico, Nadia, muy interesante las charlas que tuvimos el día de hoy. La verdad que sí, estaba dando gusto ya, David, pero bueno, tenemos tiempo que cumplir. Yo ya me estaba emocionando, ya tenía unas cuantas preguntas, vos también, me imagino, nosotros nos estiramos en la pregunta, pero bueno, eso es lo genial de compartir este espacio. Somos medio hiperactivos, pero bueno, tenemos que recordarle a la audiencia que si por ahí no pudo llegar o si agarró al último segundo, a las 20 horas hacemos la repetición de este mismo espacio, David. Importante para todos aquellos que quieran volver a ver a las 20 horas. Esto ya después se disponibiliza también en las redes sociales para todos aquellos que quieran, digamos, interiorizarse un poquito más. Bueno, con esto nos despedimos. Va a ser hasta mañana, si Dios quiere. Vamos a reencontrarnos. Mucha información, muchos invitados y mucha noticia de primera mano por sobre todas las cosas, Nadia. Asimismo, David, que tengas un buen resto de jornada y le invitamos a la gente que se quede pegada a 5 días TV. Es así mismo, será hasta mañana. Muchas gracias por la compañía.